del año 2018. Solicito a los intervinientes su individualización. Señoría, buenos días. Buen día. Por la Fiscalía concurre Cristian Aguilar Aranela, fiscal jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta. Bien. Buen día. Buen día, señoría. Mi nombre es Eduardo Parragués Córdoba, querellante en esta causa. Bien. Buenos días, señoría. Comparece el abogado Aquiles Cerda Iturriaga en calidad de querellante. Bien. Magistrado, muy buenos Buen días día. y también muy buenos días a todos los presentes. Comparece el abogado Rolando Héctor Lorca Silva, quien junto a don Aquiles Cerda, quien se acaba de individualizar, somos los abogados que asistimos a don Eduardo Parragués. Y tales antecedentes se encuentran ya recibidos por este tribunal conforme a la resolución del 24 de mayo del pasado. Bien. Buenos días, su señoría, por el querellante fisco de Chile, Óscar del Barrio Cortés. El mandato se me confirió hoy en la mañana, se subió el escrito. La forma de notificación y el domicilio están señalados en la querella. Bien, en razón entonces de lo anterior, vamos a proveer el patrocinio poder que ha sido conferido a don Óscar del Barrio Cortés, compareciente en esta audiencia, conforme entonces escrito de delega poder presentado en la carpeta judicial, en virtud del cual don Carlos Bonilla Lanas le otorga entonces el patrocinio poder a don Óscar del Barrio Cortés en los términos indicados, conforme a autorización por ministro de fe de este tribunal, con fecha 15 de junio del año 2018. Bien, por la defensa, buen día. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Claudio Feller Schlager con forma de notificación y domicilio registrado en el proceso en representación de don José Miguel Izquierdo Sánchez, aquí presente. José Miguel Izquierdo Sánchez, ¿Su identidad? 12-232-624-1. ¿Su domicilio? San Carlos de Apoquindo, 68. Eso es Santiago. Santiago, sí. Bien. Buen día. Buenos días, señoría. Jorge Fidel Castellente, por la defensa de doña Karen Paulina Rojo Venegas, con domicilio y forma de notificación también ya registrado aquí en la carpeta virtual. Buenos días. ¿Su nombre Buenos días, completo? magistrado. Karen Paulina Rojo Venegas, ¿Su cédula de identidad? 13-870-077, dígito 1. ¿Su domicilio? Avenida Escondida, 028-93, departamento 701, Antofagasta. Bien. Buen día. Buenos días, magistrado. Edgardo Ramiro Vergara Montt, cédula de identidad 8728-396-8 ¿Su y domicilio Maipú 499, oficina 404. ¿Antofagasta? Bien, muchas gracias. Buenos días, magistrado. Comparece el abogado Karina Trujillo Contreras con domicilio para estos efectos en Baquedano 239, oficina 511 de Antofagasta. En este acto vengo a asumir patrocinio y poder respecto de don Edgardo Vergara Montt, con todas y cada una de las facultades de ambos incisos del artículo 7 respectivo. Pido que se le consulte en este acto si me confiere el poder para representarlo en la presente causa. Bien. Don Edgardo, en razón entonces de lo que ha indicado la abogada que se encuentra sentada a su lado, le hago la pregunta en orden a si usted acepta que ésta lo represente en todas las instancias del procedimiento. Ya sé. Bien. Se tiene presente entonces que ha sido conferido patrocinio y poder en auto conforme a las facultades indicadas por la abogada ya individualizadas. Su señoría, fijo como forma de notificación correo electrónico karina.trujillo-hotmail.com. Bien. Buen día. Buenos días, su señoría. Jorge Maine Moller, abogado que asume el patrocinio y poder también de don Edgardo Vergara Montt. Solicito también que se le consulte, si así está de acuerdo, que se me designa como su abogado de confianza. Mi domicilio es Prat 461, oficina 707, Antofagasta. Mi forma de notificación por correo electrónico, su señoría, jmaine@mrtconsultores.cl. Don Edgardo, en el mismo sentido, le hago la pregunta en orden si usted acepta que el abogado ya individualizado lo represente en esta instancia del procedimiento. Sí, acepto. Se tiene presente entonces que ha sido conferido patrocinio y poder en los mismos términos indicados respecto al abogado ya individualizado. Buen día. Señoría, buenos días. Hugo León Saavedra, abogado en representación de don Héctor Gómez Salazar, con patrocinio y poder ya conferido en auto, forma de notificación y domicilio también ya referido en el mismo patrocinio y poder. Buen día, su nombre completo, Buenos días, su señoría. Héctor José Gómez Salazar, su cédula de identidad, 8.929.154-2. su domicilio. Para estos efectos, Uribe 636, oficina 318. Eso es Antofagasta. Antofagasta. Muchas gracias. Gracias. Se deja constancia entonces como cuestión previa que tanto don Edgardo Vergara Montt, doña Karen Rojo Venegas, don Eduardo Parragués Córdoba, don José Izquierdo Sánchez y asimismo don Héctor Gómez Salazar han acreditado su identidad mediante la exhibición de sus correspondientes cédula de identidad. Bien, el objeto de esta audiencia es relación entonces con realizar la formalización de la investigación respecto de los imputados ya individualizados. Doy la palabra en ese sentido al Ministerio Público. Gracias, señoría.
Por la presente procedemos a comunicar que la Fiscalía investiga a la señora Karen Rojo, a los señores José Miguel Izquierdo, Edgardo Vergara y Héctor Gómez, todos ellos en su calidad de autores del delito consumado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, fundado en los siguientes hechos. Que en el mes de agosto del año 2015, la alcaldesa, doña Karen Rojo, junto a otras personas, se reunieron en la ciudad de Santiago con el gerente de Asuntos Públicos de la empresa CADEM, Roberto Isixson, con la finalidad de que la citada empresa realizara una encuesta que midiera el grado de adhesión que tenía la señora alcaldesa para una posible reelección en las elecciones municipales que se efectuarían en el mes de octubre del año 2016 en la ciudad de Antofagasta, siendo contratado el servicio por la señora alcaldesa, por el cual se canceló una suma superior a las 40 UTM. En el mes de septiembre de igual año, se recibió el resultado de la encuesta que arrojó un resultado desfavorable a sus intereses, puesto que la ubicaba en el tercer lugar de aprobación. Ante esta información, la alcaldesa Karen Rojo, en compañía de otras personas, se reunió nuevamente con Roberto Isixson en Santiago para poder evaluar cómo revertir esa situación ante el futuro proceso eleccionario. En aquella reunión, Isixson sugirió que se debía contar con una asesoría externa política para revertir el resultado de la encuesta, proponiéndose para esos efectos a José Miguel Izquierdo. Con posterioridad, la última semana de septiembre de 2015, doña Karen Rojo, en compañía de otros funcionarios de confianza de la municipalidad, viajó a Santiago y se reunió con Izquierdo, exponiéndole los resultados de la encuesta y la situación que se mantenía en el municipio de Antofagasta, manifestando Izquierdo su disponibilidad para trabajar con la señora alcaldesa, para lo cual le enviaría un correo con su propuesta de trabajo y con sus condiciones, lo que a los días cumplió por correo electrónico. El señor Izquierdo, en su propuesta de contrato, consideraba como objetivo general prestar asesoría comunicacional a la alcaldesa Karen Rojo con el objetivo de mejorar sus condiciones para la competencia electoral 2016, adecuando fases y acciones al calendario municipal, para lo cual se contemplaban como objetivos específicos los siguientes. 1. Crear una plataforma política para obtener respaldo de stakeholders relevantes. 2. Construir el relato de identidad de la alcaldesa que debía guiar toda gestión. 3. Establecer una imagen de marca asociada a un estilo y a una gestión valorada por la población. Y 4. Formar un equipo y un sistema de gestión política comunicacional coherente, permanente y eficaz. Además, fijaba la duración del contrato en 6 meses, con un valor mensual de 90 UF, costo que no incluía gastos de viaje ni mantención en Antofagasta, haciendo presente que el servicio incluía reuniones semanales en Antofagasta y una interacción oportuna consistente en estar presente en el día a día para aprovechar oportunidades, enfrentar crisis y recomendar acciones siempre que sea necesario, por teléfono desde la ciudad de Santiago e in situ a través de un representante en la región, si es aceptado, y por medio del análisis diario del ambiente mediático y político, disponiendo, entre otras, capacidades de reacción oportuna. Esta propuesta de Izquierdo de asesoría política comunicacional fue acogida por Karen Rojo y, dada la imposibilidad de contratarlo directamente por la municipalidad, optó de forma deliberada por hacerlo por medio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, conforme al decreto número 1173, siendo su función la asistencia social que realiza por medio de la administración y operación de los servicios traspasados por la Municipalidad de Antofagasta, cuyo origen corresponde a recursos fiscales que
que recibe del Ministerio de Educación y Salud, conforme a las disposiciones del DFL número 2 del Ministerio de Educación y a la Ley 19.378 sobre aporte fiscal del Ministerio de Salud, siendo encabezada por Karen Rojo como presidenta del directorio, concertándose para estos fines con Edgardo Vergara Montt en su calidad de secretario general ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, en adelante Cormudeso o CMDS, con quien con fecha 1 de octubre del 2015 y cumpliendo con lo ordenado por la señora alcaldesa, contrató sin que existiera necesidad a Izquierdo en su calidad de representante de Izquierdo Innova Limitada, Main Comunicación Estratégica, como asesor comunicacional, estableciéndose en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios como obligaciones de Izquierdo las siguientes. 1. Crear un sistema de comunicación que apunta a mejorar el conocimiento de los ciudadanos de Antofagasta de los beneficios, oportunidades y contingencias que debe enfrentar la CMDS. 2. Construir el relato de identidad de la CMDS que debe guiar toda la gestión. 3. Establecer una imagen de marca asociada a un estilo y a una gestión valorada por la población. Y 4. Formar un equipo y un sistema de gestión comunicacional coherente, permanente y eficaz. Además, en la cláusula quinta, acerca de la forma de pago, indica que por los servicios antes descritos corresponderá el pago de la suma de 480 UF con IVA incluido, más los gastos de traslado de la ciudad de Santiago y de alimentación, con un tope de 4 pasajes por mes calendario. Agrega que el precio del contrato se pagarán 6 cuotas de 80 UF cada una por cada mes, dentro de los 5 días corridos siguientes a contar de la fecha de recepción, conforme por parte de la CMDS de la correspondiente factura e informe de avance presentado por el prestador. Finalmente contempla que el prestador realizará una visita a la semana a la ciudad de Antofagasta y el contrato tendrá una vigencia de 6 meses desde el 1 de octubre del 2015. A esta convención, a continuación en el tiempo, con fecha 1 de abril de 2016, se le agregó un adendum en el que se modifica el anterior contrato en lo relativo al precio, disponiéndose por los servicios antes descritos el pago de la suma única y total de 800 UF, con IVA incluido, más los gastos de traslado de la ciudad de Santiago y de alimentación, con un tope de 4 pasajes por mes calendario. Además, que el precio por los servicios de Izquierdo se pagarían en 10 cuotas de 80 UF, cada una por mes, dentro de los 5 días corridos siguientes, a contar de la fecha de la recepción, conforme por parte de la CMDS, de la correspondiente factura e informes de avance presentados por el prestador. Finalmente, que el contrato tendrá una vigencia de 10 meses desde el 1 de octubre del 2015. Con motivo de dicha convención, Izquierdo, para cumplir en realidad con el trabajo convenido con la señora alcaldesa de asesor político y comunicacional, se presentó en el mes de octubre en la oficina del año 2015 en la oficina de Karen Rojo en la Municipalidad de Antofagasta, para lo cual se reunieron con su equipo de confianza, estableciéndose como dinámica de trabajo, que por lo demás ya estaba con antelación convenida, desde que anteriormente Rojo aceptó su propuesta de asesor político y comunicacional, que todos los días a las 07:30 horas se sostendría una comunicación telefónica con Izquierdo, en donde se le comunicaría las noticias de relevancia de los diarios de la comuna, la agenda de la señora alcaldesa para ese día y cualquier otra cosa de importancia que estuviera sucediendo, ante lo cual Izquierdo daría pautas e indicaciones que debían cumplirse por instrucciones de Karen Rojo, sin perjuicio de lo cual Izquierdo también tomaría contacto telefónico en el curso del día para los efectos de visar cualquier declaración del municipio respecto de algún tema relevante o bien de Karen Rojo, y que se presentaría en la municipalidad todos los días martes para reunirse con la alcaldesa y con quienes formaban su círculo de confianza, sin perjuicio de incorporarse otros funcionarios dependiendo de las materias que debían tratarse, todo lo cual fue cumplido en el transcurso del tiempo, entre los meses de octubre del 2015 y abril de 2016 por Izquierdo, en los términos que se habían acordado, concurriendo el asesor todas las semanas a la municipalidad, tomando contacto telefónico diario, salvo los días martes que viajaba a la ciudad de Antofagasta, y recibiendo por correo electrónico la agenda de la alcaldesa para colaborar como asesor político y comunicacional, dando directrices y consejos con el fin de potenciar la imagen de Karen Rojo
para lograr su reelección en las elecciones de alcalde en el mes de octubre de 2016, lo que finalmente aquella obtuvo, por todo lo cual se le canceló la suma de 23.152.528 pesos que fueron facturados a favor de Izquierda Innova Limitada, Main Comunicación Estratégica, correspondiendo la suma de 20.896.404 pesos a 20 facturas de servicio por asesorías extendidas entre el 2 de diciembre de 2015 y el 27 de julio de 2016, 10 para el sector salud y 10 para el sector educación, y la suma de 2.255.000 pesos, 124 pesos, con motivo de 4 facturas por gastos de traslados de fecha 21 de marzo de 2016 y 31 de mayo de igual año, 2 para el sector salud y 2 para el sector de educación, de modo que se defraudó y perjudicó a la CMDS por el monto total del dinero cancelado por una asesoría que realmente en favor de dicha corporación no se prestó, pese a que Izquierdo desde el mes de diciembre de 2015, para distorsionar la realidad en coordinación con Vergaramont y con ocasión de una denuncia de un concejal, empezó a concurrir semanalmente a la CMDS cuando viajaba a Antofagasta a reunirse con ciertos funcionarios y efectuar reuniones y charlas, elaborando ciertos documentos para justificar una asesoría que en el fondo no se cumplió, sino en favor de la señora alcaldesa en la forma que antes se ha descrito. De otra parte, entre los meses de octubre y noviembre de 2015, la señora alcaldesa Karen Rojo, aprovechando su cargo de presidenta del directorio de la Corporación Cultural de Antofagasta, le instruyó a su secretario general ejecutivo, Mauro Robles Torres, que adquiriera en distintas fechas pasajes de avión para Izquierdo Sánchez en LATAM con fondos propios de dicha institución, lo que efectuó, pese a que no mantenía con aquel vínculo contractual alguno con la referida Corporación Cultural, lo que en su momento Robles representó a la señora alcaldesa, siendo luego la compra facturada por LATAM Airlines Group, sociedad anónima con fecha 15 y 27 de octubre de 2015 por la suma de 564.416 pesos. Con posterioridad, en el año 2016, el señor Héctor Gómez Salazar, abogado de Secoplan y actual administrador municipal por instrucción de Karen Rojo, le indicó a Robles Torres que en la calidad antes descrita debía pagársele un mes de asesoría a Izquierdo por un monto de 2.500.000 pesos, para lo cual debía redactarse un contrato de prestación de servicios para justificar el pago por un trabajo inexistente, justificándose la revisión y evaluación estratégica de un servicio que había prestado con antelación la empresa Wallic, que había asesorado a la corporación y entregado un informe, lo que permitiría justificar el contrato de Izquierdo. A continuación, el 1 de febrero de 2016 se firmó contrato de prestación de servicios entre Izquierdo Innova Limitada, Main Comunicación Estratégica, representado por José Miguel Izquierdo Sánchez, y la Corporación Cultural de Antofagasta, representado por la presidenta del directorio, Karen Rojo Venegas, y por su secretario general ejecutivo, Mauro Robles Torres, estableciéndose que la Corporación Cultural contrata a Main Comunicación Estratégica para que preste asesoría técnica y metodológica al director ejecutivo de la corporación, cumpliendo el rol de contraparte técnica que evaluará la construcción del mapa estratégico realizado por la empresa Wallic para la institución, todo lo cual será financiado por la corporación por un precio único y total de 100 UF, con IVA incluido, que se pagarán una vez finalizados los servicios dentro de los 15 días posteriores a la entrega del informe final por el prestador. Además, se dejó constancia que el prestador no tendrá derecho a ningún otro pago o beneficio adicional al antes indicado, dejándose mención expresa así que los gastos de traslado del prestador correspondientes a los días 3 y 27 de octubre y 24 de noviembre, todos del año 2015, fueron solventados por la Corporación Cultural de Antofagasta. Finalmente se dispone que el contrato tendrá una duración de 3 meses a partir del 1 de febrero del 2016, no obstante lo cual, si el prestador hace entrega del informe final antes del vencimiento del plazo original del convenio, este se entenderá terminado de forma inmediata y que la prestación de estos servicios no impedirán desempeñar otras funciones en instituciones públicas o privadas. Posteriormente, Mauro Robles entregó una copia del informe de Walix a Izquierdo, quien a su vez elaboró y entregó un informe para justificar el pago de los servicios pactados que Robles Torres en su momento recibió y no utilizó.
Puesto que dicho documento era solo el medio que daba la apariencia del cumplimiento de una prestación de servicios en el fondo inexistente, por el cual se emitió con fecha 29 de marzo del 2016 por Izquierdo Innova Limitada la factura número 249 a la Corporación Cultural por asesoría por la suma de 2.580.707 pesos que fueron cancelados con fondos propios de esta última mediante depósito bancario el día 19 de abril de 2016. Finalmente, el contrato de prestación de servicios fue redactado por el jefe de jurídica de la municipalidad y revisado en algún momento por el señor Héctor Gómez en los términos que previamente se había concertado con Karen Rojo e instruido al secretario general ejecutivo para cancelar a Izquierdo la asesoría política comunicacional que mantenía con la señora alcaldesa, defraudando a la Corporación Cultural de Antofagasta y causándole perjuicio en la suma total de 3.145.123 pesos que corresponde al monto cancelado a Izquierdo por concepto de pasajes y por los honorarios cobrados por un servicio inexistente. Bien, esas son entonces la imputación formulada. Sí, señoría. Bien, la pregunta que va a realizar el tribunal de manera genérica a los 4 imputados no es si es cierto o no lo que ha señalado el Ministerio Público, sino solamente si lo entendieron. Voy a comenzar entonces con don Héctor Gómez. Don Héctor, ¿usted entendió lo que ha señalado el señor fiscal? Sí, su señoría. Bien, don José Izquierdo. Gracias, magistrado. Yo quisiera, a través suyo, preguntar a la Fiscalía si se me imputa como autor o como coautor. Ministerio Público. Su señoría, todos han sido formalizados como coautores del delito de fraude al fisco en los términos del artículo 239 del Código Penal. Bien. Don José, ¿usted entendió lo que ha señalado el señor fiscal? Muchas gracias. Quisiera preguntar también en qué forma el artículo 15 del Código Penal se me imputa como la coautoría en los hechos descritos. Don José, vamos a circunscribir el debate en el sentido de que la pregunta a su persona es si usted entendió lo que ha señalado el señor fiscal y posteriormente a la defensa yo le voy a preguntar si hay algún tipo de precisión que realizar al respecto. Muchas gracias. ¿Lo entendió entonces? Sí, entendí, gracias. Doña Karen, la misma pregunta, ¿usted entendió lo que ha señalado el señor fiscal? Sí, su magistrado. Finalmente, don Edgardo, la misma pregunta, ¿usted lo entendió? Sí, magistrado, entendí. Ahora bien, en razón de lo anterior, vamos a comenzar entonces con la defensa de don José Izquierdo. En definitiva, si tiene alguna precisión que solicitar. Solamente lo que preguntó mi defendido magistrado, en qué numeral, de qué forma de coautoría se le está imputando al señor Izquierdo su participación. Entre todos los numerales del artículo 15, que cada uno tiene 2 partes. Quiero saber exactamente en cuál numeral se le imputa la participación. Bien. Ministerio Público. Su señoría, a todos los imputados se les ha formalizado como coautores por su participación en el delito de fraude al fisco de la forma antes señalada en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. ¿En cuál de las 2 partes, magistrado? Porque el 15, número 1 tiene 2 partes. ¿Primera parte o segunda parte? Ministerio Importante Público. para acotar la imputación. En su primera parte, señoría. La defensa de don Edgardo Vergara. Primera ¿Una parte. precisión que formular? No, su señoría. ¿No? La defensa de doña Karen Rojo. ¿Alguna Sería, precisión? 2 que son relativas a los hechos. El fiscal en el relato señala que en alguna época el señor Izquierdo, que no concurría a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, comenzó a ir. Le pediría que pudiera precisar en qué época de la que él relata los hechos se referiría, es decir, por lo menos el mes en que supuestamente habría comenzado a ir versus en la época en que no habría ido. Y en segundo lugar, su señoría, también se hizo una referencia a que mi representada, doña Karen Rojo, se habría concertado con el señor Vergara Montt y también le pediría que precisara el medio, digamos, del concierto, porque el concierto finalmente es una conclusión, no un hecho propiamente tal. Me gustaría saber si el concierto fue por correo electrónico, reuniones, en el fondo por una instrucción, eso. Son las 2 precisiones, señoría. Bien. Ministerio Público. Conforme, señoría, los hechos que se han formalizado, se indica que el señor Izquierdo empieza a concurrir a la CMDS a partir del mes de diciembre del año 2015. Bien. Eso como primera cosa. Y en segundo término, respecto al
al concierto previo, según los hechos de la formalización, se da cuenta de que la señora alcaldesa, Karen Rojo, aprovechando su cargo de presidenta del directorio de la CMDS, da la instrucción a el señor Edgardo Vergara, en su calidad de secretario ejecutivo, para los efectos de la redacción y elaboración del contrato por el cual se vincula el señor Izquierdo con dicha institución. Bien. ¿La defensa? Sí, ya estamos satisfechos. Bien. Finalmente, la defensa de don Héctor Gómez, ¿alguna precisión? No, señoría. Bien. Se tiene entonces por formalizada la investigación respecto a doña Karen Rojo Venegas, don Héctor Gómez Salazar, don Edgardo Vergara Montt y asimismo respecto a don José Miguel Izquierdo Sánchez. Ministerio Público. Su señoría, vamos a solicitar medidas cautelares alternativas del artículo 155. ¿Ya? La misma para todos los imputados, esto es el arraigo nacional, en los términos de la letra D del referido precepto. Y como fundamentos vamos a indicar que esta cautelar la solicitamos teniendo en consideración que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y al menos en este estadio debe asegurarse mediante su restricción desde un punto de vista ambulatorio, circunscribiéndola dentro del territorio nacional y además para asegurar su asistencia a los actos del procedimiento. En cuanto a los numerales de la letra A y B del artículo 140, que por remisión expresa el artículo 155 envía, vamos a ilustrar en términos generales al tribunal para los fines que sean pertinentes, sin perjuicio de debatir con más detalles si es requerido por las defensas. Su señoría, se cuentan con 2 querellas en los términos de los hechos en materia de la formalización, la primera del señor Eduardo Parragués y la segunda de parte del Consejo de Defensa del Estado. Luego se cuenta con una denuncia emitida por la Contraloría Regional de esta ciudad que da cuenta de los hechos en materia de la formalización con motivo de una investigación administrativa. Se cuentan, señoría, con múltiples declaraciones de testigos, pero entre lo que interesa se cuenta con al menos 2 declaraciones de 2 personas, Carolina Aguirre y Mauricio Peldosa, ambos funcionarios de la municipalidad, el primero de Dideco y el segundo abogado asesor, que dan cuenta de los hechos en materia de la formalización. En su primera parte específicamente, pues se trata de personas que acompañaron a la señora Karen Rojo a Santiago, estuvieron presentes en las reuniones y estuvieron presentes en otras actividades en las que ellos derechamente indican que el trabajo del señor Izquierdo fue de asesor político comunicacional de la alcaldesa, no prestando servicios para la CDMS, en la misma forma que la formalización establece desde un punto de vista sustancial. Luego, justamente, su señoría se cuenta con la declaración de un testigo, con el señor Isixson, que valida la versión de hechos contenida en la formalización en el sentido que ratifica haberse reunido con la señora Karen Rojo y otras personas para los efectos de realizar una encuesta, que fue la que finalmente se practicó, que dio un resultado negativo, razón por la cual este mismo señala que recomienda al señor Izquierdo para prestar asesoría, revirtiendo la situación de cara a las reelecciones del año 2016. Se cuenta, su señoría, con una serie de correos electrónicos aportados por los testigos que han prestado declaración durante el curso de la investigación, que validan la información en el sentido de los nexos por esa vía que sostenía la municipalidad con el señor Izquierdo a propósito de distintas actividades en que se le remitían antecedentes para que él se pronunciara, dando su opinión o dando su consejo en los términos que indica la formalización. Además, su señoría se cuenta con múltiples declaraciones, partiendo por los 2 testigos antes mencionados, que validan que todos los días, a las 7, entre 7 y 8 de la mañana, existía contacto telefónico de parte del señor Izquierdo con la señora alcaldesa Karen Rojo y con un círculo de personas de confianza en el que se revisaban entre 60 y 90 minutos, señoría, todos los días, salvo los días martes que venía el señor Izquierdo a Antofagasta, en que se revisaban todas las actividades que se desarrollarían por el municipio, por un lado, por el otro, la agenda de la señora alcaldesa, y por otro lugar, las noticias de circulación local respecto a
el desempeño que mantenía la señora Karen Rojo desde el punto de vista y todo con miras a esta asesoría político-comunicacional de cara a las reelecciones del año 2016. Se cuenta, señoría, que una pericia de la CRIM que da cuenta del perjuicio sufrido en los términos que indica la formalización de la CMDS. Se cuenta además con la declaración de el ex secretario ejecutivo de la Corporación Cultural, que da cuenta, su señoría, de la orden que recibió de parte de la señora Karen Rojo para los efectos de primero pagar los pasajes del señor Izquierdo para los efectos de la asesoría política comunicacional que estaba prestando, sin que existiera un contrato de por medio que le exigiera o que justificara a la Corporación Cultural el pago por esos pasajes. Y así él lo dice, que esta instrucción la recibe directamente de la señora Karen Rojo. Además indica que el señor Héctor Gómez con posterioridad le da la instrucción, naturalmente, por encargo de la señora Karen Rojo, para redactar este contrato por un servicio cercano a los 2.500.000 pesos, conectándolo con una asesoría anteriormente prestada que realmente solamente tenía una apariencia, pues estaba destinada a justificar el pago por este servicio en favor del señor Izquierdo de cara a esta asesoría política comunicacional. Además, su señoría, se validan las declaraciones anteriores por datos que uno de los coimputados ha prestado declaración, previamente informado de sus derechos y con la asistencia de su abogado defensor, en que ratifica directamente que él trabajó como asesor político comunicacional de la señora alcaldesa Karen Rojo. Y también reconoce que fue contratado para esos fines por la señora alcaldesa. Luego, una vez en Antofagasta, en su primer viaje, se le indica que la forma de efectuar o llevar adelante esta asesoría política comunicacional era a través de la asesoría a la CMDS, cosa que tampoco conocía. De esa forma se empieza a desarrollar o dar cumplimiento a la propuesta de asesoría que él mismo había remitido tiempo atrás a la señora Karen Rojo, que la señora Karen Rojo le ratificó y aceptó, y después, llegando él, se le justifica mediante la indicación de que sería prestada a través de este contrato este contrato nuevo que firma con la CMDS. Luego, para justificar los pagos de los primeros viajes del señor Izquierdo, conforme a los antecedentes de la investigación, señoría, se justifican justamente con dineros de la Corporación Cultural de Antofagasta. Y eso es tan así que en el contrato de la Corporación Cultural de Antofagasta, que se encuentra agregado a la carpeta de investigación, consta que se contrata al señor Izquierdo el año 2016, pero que en una cláusula agrega que los 3 pasajes de avión que se cancelan dando la fecha en el mes de octubre y noviembre del año 2015, corresponden también cargarlos a esa asesoría que obviamente no se había prestado porque el contrato no estaba firmado. Y eso guarda coincidencia, lo debemos conectar con lo anterior en los términos que hemos estado señalando. Y además introduce otros elementos que validan la versión de cargo, en el sentido de que lo prestado por el señor Izquierdo fue esta asesoría política comunicacional desde el momento que este coimputado, además indica expresamente que uno de los otros coimputados le pidió que mintiera en la fiscalía. O sea, que dijera que jamás prestó una asesoría política comunicacional en favor de la alcaldesa, porque eso beneficiaba a todo el grupo de los imputados. Entonces, señoría, nos parece que estos
antecedentes son suficientes a esta altura, digo yo, que no estamos en un juicio oral, para pedir una medida cautelar de escasa intensidad, por las dos razones que hemos estado enunciando. Y pedimos, en definitiva, acceder a lo solicitado por la Fiscalía. Bien. Comenzamos entonces por la defensa de don José Izquierdo, en relación a la medida cautelar. ¿Me permite un segundo para hacer una consulta? Sí, por supuesto. Ya, ya. A ver, magistrado, claro, eso dependía. Magistrado, discúlpeme, colega, bien breve. Para efectos de seguir con la ritualidad formal de esta audiencia, esta parte cree conveniente que se nos pregunte a nosotros, los querellantes, tanto el Consejo de Defensa del Estado como quienes representamos al señor Parragués Córdoba, si tenemos una medida cautelar distinta de la que ha pedido el señor fiscal o nos adherimos a la misma. Sí, no hay inconveniente. Bien, comenzamos con usted. ¿Hay algún inconveniente? Magistrado, en representación de don Eduardo Parragués Córdoba, estos abogados acá comparecientes se adhieren a la petición de medida cautelar que ha hecho el distinguido colega Cristian Aguilar y compartimos total y absolutamente su fundamento y no tenemos nada más que agregar. Bien. Señoría, el Fisco de Chile se adhiere a la petición del Ministerio Público. Bien. Ahora sí, la defensa de don José Izquierdo. Diga. Magistrado, en opinión de la defensa de José Miguel Izquierdo, el arraigo, si bien es una medida, yo diría que es la tercera medida más intrusiva, primero la prisión preventiva, luego el arresto domiciliario, pero es una medida intrusiva y magistrado, yo solo quiero hacer presente que no me parece proporcionada esa medida cautelar para los efectos de don José Miguel Izquierdo. Y desde luego no me parece por varios motivos. En primer lugar, porque don José Miguel Izquierdo ha prestado una colaboración sustancial con la investigación. Yo personalmente lo acompañé a declarar el día lunes a la Fiscalía, viajamos desde Santiago, declaramos 3 horas al menos, volvimos a Santiago. Y esa es una colaboración sustancial y el señor fiscal tendrá que reconocer que eso es una colaboración sustancial y por ende, además, eso implica 2 cosas, que no hay ningún peligro de entorpecimiento de la investigación, no hay ningún peligro de fuga. Hoy día venimos de Santiago también, volvemos, y por lo tanto creo que es desproporcionada y desde luego no hay ningún peligro para la seguridad de la sociedad. Eso no se lo acepto al señor fiscal. Yo podía dar muchos motivos, señoría, yo quisiera solamente decir lo siguiente, que para los efectos, ya que me invocó el peligro para la seguridad de la sociedad, que me parece absolutamente inapropiado aplicárselo a ninguno, pero especialmente a José Miguel Izquierdo. Yo quiero decir que en el caso de José Miguel Izquierdo, si seguimos la doctrina que hoy por hoy es prácticamente unánime, la doctrina moderna de los profesores Rodríguez Collado, Magdalena Sandón en su delito contra la función pública, del profesor Echeverri, de Héctor Hernández, de Alex Van Bessel, hoy de don Enrique Curi, hoy por hoy yo diría que hay unanimidad en la doctrina moderna. Es cierto que la doctrina antigua de Novoa y Garrido Montt tiene otra opinión, que en los delitos funcionarios en que la calidad de empleado público no funda el injusto, no como lo que se llaman en delitos especiales impropios, en los delitos funcionarios en que la calidad de empleado público agrava el injusto, pero que tiene un delito de sujeto activo común correlativo, igual el parricidio, ¿no es cierto? En el parricidio la calidad de la relación parental agrava el injusto del homicidio, pero no lo funda. No así, por ejemplo, en la prevaricación judicial, en que si no se reúne la calidad de ser miembro de un tribunal unipersonal o colegiado de justicia o fiscal judicial, no se puede, no hay un delito de sujeto activo común correlativo. Bueno, este delito del 239 es un delito en que la calidad de empleado público agrava el injusto. Y hay delito de sujeto activo común correlativo, que en este caso sería el del 468. Y por lo tanto, la opinión
yo diría absolutamente mayoritaria de la doctrina, es que en este tipo de delitos no se comunica al particular la calidad de empleado del delito del funcionario. Y por lo tanto, el particular responde por el respectivo delito de sujeto activo común, que en este caso sería el 468, que tiene una pena máxima de presidio menor en su grado máximo, con las atenuantes del caso, me va a bajar probablemente a presidio menor en su grado medio en el peor de los eventos. Tiene irreprochable conducta anterior y por esas razones, su señoría, especialmente por la colaboración sustancial que prestó hace 4 días atrás en la Fiscalía y que le consta al señor fiscal, me parece que una firma mensual en la comisaría o en la Fiscalía correspondiente a su domicilio sería más que suficiente. Los demás argumentos, porque yo creo en verdad, su señoría, que no hay fraude al fisco respecto en ningún evento, porque el servicio sí se prestó, lo voy a discutir en otra oportunidad, en una audiencia sobre seguimiento definitivo que voy a pedir al efecto. Ya. ¿Me permite, señoría? ¿Me permite? Sin perjuicio de lo que ha señalado mi colega, él ha confundido dos cosas. Ha confundido lo que es una medida cautelar con las atenuantes. En este estadio procesal solamente estamos viendo la procedencia o improcedencia de una medida cautelar, que es relativamente proporcional a lo que la Fiscalía ha pedido investigar. Eso es todo, señoría. Gracias. Para efectos entonces de ordenar el debate, voy a dar la palabra a las defensas y posteriormente le doy el traslado correspondiente tanto al Ministerio Público como al querellante. Bien, la defensa de doña Karen Rojo. Gracias a su señoría. La defensa de doña Karen Rojo Venegas se va a oponer a la medida cautelar que ha propuesto la Fiscalía, su señoría, porque consideramos que no se da ninguno de los presupuestos, por lo menos con lo que tenemos de investigación hasta el día de hoy, para los efectos de poder justificar los hechos bases que la harían procedente. Voy a partir, su señoría, con el tema de la necesidad de cautela que ha manifestado el Ministerio Público. Y también yo comparto con mi anterior defensor que fundar esto en el peligro para la seguridad de la sociedad, la verdad es que no solamente es desproporcionado, sino que además, la verdad es que ni siquiera requiere quizás que le destinemos mucho tiempo. Pero sí es importante hacer presente que en esto tiene que haber alguna consistencia también del Ministerio Público, que tanto invoca a veces el principio de objetividad. En esta jurisdicción hubo un precedente, señoría, respecto de una investigación contra un alcalde, que fue por fraude al fisco. En aquella oportunidad, quien está sentado frente a usted como fiscal adjunto era fiscal regional, es decir, era quien sostenía la acción penal pública. Y en esa oportunidad, cuando se formalizó al alcalde de aquella época, ni siquiera se pidieron cautelares por parte del Ministerio Público. Hubo un querellante, que en ese tiempo era una junta de vecinos, que también decía que comparecía porque, casi como Yering, venía por la lucha del derecho, no llegó ni siquiera al juicio, pero cuando no se decretaron medidas cautelares, esa misma querellante pidió que se discutieran en una audiencia especial medidas cautelares para todos aquellos imputados, que eran el alcalde y otras personas más, en ejercicio. Y en aquella audiencia, señoría, que es de junio del año 2008, en el RIT 9542, el Ministerio Público expresamente dijo que no procedía la cautelar de arraigo nacional porque no había necesidad de cautela. Esta decisión, que se fundó precisamente en la intervención del Ministerio Público, fue compartida por el Consejo de Defensa del Estado, que ahora está presente, y también entendía que no había necesidad de cautela, y además por los querellantes de aquella oportunidad, salvo esta Junta de Vecinos. Se apeló, su señoría, esa resolución, porque la Junta de Vecinos entendía que tenía que haber arraigo nacional del alcalde y de los demás funcionarios. Y la Corte de Apelaciones, sería en fallo de fecha 26 de junio del año 2008, en el ingreso penal 143 del año 2008, confirmó esa resolución, entendiendo que ni siquiera había necesidad de cautela. Quiero explicar por qué no existe necesidad de cautela, su señoría. No existe necesidad de cautela porque la ley orgánica municipal resuelve este tema. La ley orgánica municipal, su señoría, y hay que tener presente que en esta causa, además, el fiscal ha agrupado denuncias en que participan concejales en ejercicio. El artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el Consejo Municipal debe autorizar cometidos del alcalde y de los concejales que signifiquen ausentarse del territorio nacional, aunque sea de un día. Y requiere también autorización de los cometidos del alcalde y concejales que se realicen fuera del territorio de la comuna por más de 10 días. Es decir, que si en el ejercicio de las funciones
doña Karen Rojo tendría que salir del país, requiere acuerdo del Consejo. Hay 3 o 4 concejales que están interviniendo en esta causa como denunciantes hasta este minuto, y perfectamente es un primer control que podría existir para los efectos de controlar eventualmente o restringir una hipotética peligro de fuga que se ha mencionado. Doña Karen Rojo no ha tomado vacaciones, su señoría, ejerce todos los días un cargo que requiere atención de las 24 horas del día, y si bien solamente en una oportunidad ha tenido que salir del país con motivo de sus funciones, eso no quita, su señoría, que eventualmente una medida de esta naturaleza, que se ha dicho que es de baja intensidad, puede entorpecer eventualmente la función pública que ella desarrolla, porque eventualmente en el ejercicio de sus funciones podría también requerir participar en representación de la comuna en alguna actividad que requiera eventualmente durante el periodo de investigación su asistencia al extranjero, y que estaría además sujeta a este control administrativo que es de parte del cuerpo concejales de la comuna. Por consiguiente, desde el punto de vista de la cautela, señoría, no solamente por un tema de consistencia del Ministerio Público, sino que además porque no existe objetivamente la necesidad y porque además el tema está resuelto jurídicamente, entendemos que ese presupuesto no ocurre. Pero además, su señoría, en lo que se refiere al hecho propiamente tal, sin perjuicio de lo que también se ha dicho respecto de este delito especial propio o impropio, no voy a entrar yo en ese debate aún, porque también dentro del delito especial propio hay que discutir si el funcionario público tiene competencia o no tiene competencia para los efectos de eventualmente ser sujeto activo, y también eventualmente se tiene que discutir la naturaleza jurídica aquí de las instituciones que están involucradas, porque la Corporación Municipal de Desarrollo Social es una persona jurídica de derecho privado, la Corporación Cultural también lo es de derecho privado. Y por tanto ahí también hay un tema que hay que debatir, pero entendemos que es un debate que podemos dar más adelante. Yo quiero hablar sobre los hechos, su señoría. Yo quiero, además, y traje la investigación, su señoría, que tenemos duplicada, quiero, además, mostrar lo que hay, su señoría, cuando se dice que hay múltiples declaraciones, hay múltiples evidencias en contra de la señora Karen Rojo, que darían cuenta de un concierto previo. La única declaración que se invoca es la del señor Peldosa, que fue efectivamente asesor jurídico de doña Karen Rojo en su oportunidad. El señor Peldosa, luego que salió de su condición de asesor jurídico de la municipalidad, se puso a hacer denuncias. Es la Contraloría General de la República, el fiscalizador que hizo el informe número 7, el señor Claudio Gaete, que es la denuncia que finalmente da origen a esta investigación que partió el año pasado, en junio del año pasado. Quien dice que cuando todo el relato del señor Peldosa, que le entregó la Contraloría, que dio origen al informe 7, que ese informe es la denuncia y que es lo que ahora el señor fiscal dice que habría ocurrido, que aquí habría una asesoría política y que no se habrían prestado los servicios respectivos. El fiscalizador de la Contraloría, cuando le pregunta al señor Peldosa qué tiene de evidencia para eso, el señor Peldosa lo único que dice: no tengo nada salvo un correo electrónico. Es el que ha hecho referencia al señor fiscal. Y ese correo electrónico en que se manda una propuesta inicial, efectivamente, la señora Karen Rojo lo que hace es reenviarla a un grupo de personas y le dice qué opinan. Eso es la evidencia, señoría. ¿Qué opinan? Y resulta que cuando se hace la investigación y se da la orden de investigar, quiero exhibirle a su señoría que del total de evidencia, lo que yo tengo aquí separado, y podría leerlo y podría elegir cualquier cosa, pero podría leer todo esto que está acá, es evidencia que da cuenta del cumplimiento del contrato del señor Izquierdo. Es decir, da cuenta de que el señor Izquierdo asistía a la corporación. Hay minutas de reuniones de la corporación fechadas, con firma de las personas asistentes. Hay luego reportes mensuales respecto de las actividades que se realizaban. Luego de esos reportes, su señoría, está la entrega de la factura respectiva por los servicios que se prestaron, con el detalle de las actividades que se hacían mensualmente, que probablemente la defensa del señor Edgardo Vergara va a leer con más detalle. Es decir, hay toda una secuencia completa en la actividad que se desarrollaba. Y cuando se dice que se contrata a alguien porque no había necesidad y había un concierto previo del señor Vergara con la señora Karen Rojo, eso también es falso. Y es falso, señoría, porque nosotros acompañamos, y es prueba que también consta en la investigación, sesiones del directorio del Consejo, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social del año 2013 y 2014. Es decir, 2 años antes de que esto ocurriera, en que se da cuenta de que se contrata una consultora, que es una consultora de prestigio a nivel internacional, que es KPMG, y esa consultora concluye que la corporación sí tenía problemas comunicacionales graves.
y que eran de nivel, si se llegaban a cumplir, podían afectar la imagen de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, digamos desde un punto de vista hasta catastrófico. Estaba hablando de la imagen y la reputación como marca. Además de que habían problemas de flujo de comunicación interna y externa. Y en virtud de esa necesidad es que se hace la contratación. Y eso además está corroborado no solamente por las personas que intervinieron, que son profesores, eventualmente personas vinculadas a la salud, sino que el encargado de educación y el encargado de salud, en el fondo, dan cuenta de que las actividades se realizaron. A tal punto, señoría, que cuando se habla del adendum, para que se realice el adendum, su señoría, es decir, esta prórroga de la contratación del señor Izquierdo, se hace una hoja de ruta en la corporación municipal, que es un procedimiento administrativo, en el fondo, de validación previa. Y el encargado de educación, el encargado de salud, el asesor jurídico, que hoy día forma parte del Ministerio Público, en aquella época, todos dicen que hay que renovar el contrato. El encargado de recursos humanos. Todos dicen que hay que renovar el contrato y que hay que prorrogarlo. Entonces, cuando aquí se habla de que hay un concierto previo, la verdad es que entonces tendríamos que incorporar en esto al encargado de educación, al encargado de salud, tendríamos que al encargado de recursos humanos, tendríamos que tener también eventualmente al ex asesor jurídico, porque todos ellos coinciden en que la necesidad de la prórroga del servicio había que prestarla. Detalles de eso también, su señoría, nosotros lo vamos a mencionar si es que es necesario, digamos, porque tenemos los párrafos ya descritos respecto a eso. Finalmente, su señoría, el encargado de Administración y Finanzas de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, cuando se le consulta respecto de los efectos que esto tuvo, me refiero a los servicios prestados por el señor Izquierdo a través de su consultora Main, en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, él los califica de forma favorable porque dice que efectivamente lo que había como un dato previo a la contratación es que desde el punto de vista de comunicaciones externas la corporación estaba muy mal posesionada, digamos, en la comunidad porque se sabía de ella solamente por noticias negativas. Y eso finalmente se revirtió porque se tuvo la capacidad de hacer matrices de riesgo desde el punto de vista comunicacional, se pudieron establecer criterios para tener vocerías comunes, para los efectos de poder aunar criterios respecto de algunos temas en particular, todo esto desde el punto de vista comunicacional. Y también dice que cuando habían temas de especial relevancia en que eventualmente requería la intervención de terceras personas, lo que ocurría era que normalmente se convocaba a la municipalidad, en este caso no solamente al señor Izquierdo, sino que se convocaba muchas veces a personal de la Corporación Cultural, de la Corporación Municipal, directores incluso municipal, y se trataban asuntos muy puntuales como por ejemplo emanación de gases en un liceo que está en el sector norte de la ciudad, que es el liceo industrial, al lado de un consultorio, eventualmente la contaminación por plomo que había en un jardín infantil del centro de la ciudad, que era el Jardín Semillita, y todo eso, en el fondo, requería la intervención del director de obra, del director de planificación, porque se tenían que eventualmente ver temas de uso de suelo, eventualmente recursos para construir un nuevo jardín, recursos disponibles para los eventualmente funcionarios que se veían afectados en su salud, etc. Entonces, los presupuestos materiales respecto de que aquí hubo una simulación de la contratación, de que no hubo un contrato, la verdad es que no son efectivos. Y respecto de la Corporación Cultural tampoco, porque también consta el informe que entrega el señor Izquierdo y que también tiene una secuencia interna dentro de la Corporación Cultural respecto de la necesidad de contratación, que era, en el fondo, la revisión de una asesoría que había prestado otra consultora de la que la misma Corporación Cultural no se encontraba satisfecha. Y lo que se le requiere, y lo requiere el propio señor Mauro Robles, que después dice que él firma eso porque lo obligan a firmarlo, esa contratación se hace para poder validar eventualmente los reparos que habían respecto de esa asesoría. Y lo que hace la consultora Main es que efectivamente emite un informe que, luego de haberlo emitido, coincidía precisamente con los reparos que el mismo sistema de control interno de la Corporación Cultural había manifestado para los efectos incluso de cursar los pagos a esa consultora, que es la consultora Wally. En consecuencia, aquí no estamos hablando y ni estamos en un escenario porque hay evidencia física sucedida. Aquí no hay que alguien dijo algo, sino que hay evidencia documental de que efectivamente aquí los servicios fueron prestados y la idea o presupuesto de que eventualmente podría, en este caso, haber un concierto para los efectos de realizar una defraudación, son, desde ese punto de vista, para nosotros improcedentes.
para concluir, su señoría, en el mismo informe de la Contraloría General de la República, se establece, su señoría, en sus conclusiones, que no hay un servicio, estoy hablando del señor Izquierdo o de la consultora Main, no hay un servicio que se haya prestado en forma personal a la señora Karen Rojo. Lo que dice ese informe en sus conclusiones es que la consultora, al parecer, habría realizado actividades propias del ente municipal, es decir, actividades municipales como institución, y que esas actividades municipales no fueron remuneradas. Nosotros, como diligencia, también acompañamos por el sistema de la Ley de Transparencia un certificado que acredita que la ilustre Municipalidad de Antofagasta no puso a disposición del señor Izquierdo ningún tipo de recursos, no le pagó un solo peso, no utilizó ningún bien físico municipal, no tuvo cuentas de correo electrónico, no tuvo un lugar de trabajo, no tenía ningún tipo de recurso destinado a él que pudiera entenderse que lo utilizó para los efectos de desarrollar actividades que no eran propias de su función. Y eso efectivamente también consta de la investigación, lo acompañamos para los efectos de acreditar que aquí no existe perjuicio. Lo que el señor fiscal dice que sería la pericia que acredita el perjuicio, no es eso. Es un informe contable, su señoría, que lo que hace es validar la relación facturación versus pagos. Es decir, ese informe contable lo que dice que efectivamente cada factura que se emitió corresponde al pago que se realizó, ve la verificación interna desde el punto de vista de los vouchers y dice, mire, sí, la factura se emitió por tanto dinero, se pagó tanto dinero. Y en el fondo esa conciliación hace. No es que emita el perjuicio. El perjuicio, su señoría, ni siquiera hoy está determinado. El mismo fiscalizador que hace el informe número 7, que fue el encargado de hacer el informe que declaró policialmente, dice expresamente que no tiene, su señoría, aún determinado la existencia del perjuicio, porque para eso tuvieron que mandar un oficio a la Superintendencia de Educación y pidieron también un oficio a la autoridad sanitaria, en este caso a la Seremi de Salud, para los efectos de que pudieran ellos hacer una rendición de cuenta de los fondos con los cuales se pagó, fondos que por lo más permitían realizar la contratación, porque ellos también, desde el punto de vista administrativo, se discutió si había legalidad respecto de la imputación del pago. Y eso se resolvió, y la misma Contraloría dice que existe legalidad en ese punto en particular. Pero el mismo fiscalizador dice, el denunciante dice que no tiene determinado el perjuicio. Entonces tampoco es real que al día de hoy tengamos, digamos, un monto y que se pueda decir que ese perjuicio está determinado porque la propia persona que fiscalizó dice que la Contraloría no lo pudo determinar. Para concluir, su señoría, y respecto de esto del concierto que se ha hablado, efectivamente hay correos electrónicos donde se manda información que en ninguno de esos correos electrónicos hay información de carácter político, ni menos de carácter electoral. En la multiplicidad, como dice el señor fiscal, de correos que se han emitido, quiero hacer presente que el señor Gómez Salazar está referido solamente en dos correos. Un correo de fecha 3 de diciembre del año 2012 y otro correo de fecha 7 de diciembre del año 2012. Y el señor Edgardo Vergara está solamente mencionado en un correo electrónico que es de fecha 30 de noviembre del año 2015. Y en ese correo que está mencionado el señor Edgardo Vergara solamente dice relación con la seguridad de un jardín infantil, porque había un problema de seguridad con un jardín infantil. En consecuencia, no hay acá, digamos, ningún tipo tampoco de evidencia física que pudiera dar cuenta de que existió un engaño previo, que hubo un concierto para engañar a la corporación, porque si bien podría incluso aceptarse la tesis de que podría en la contratación haberse dado una instrucción, que no consta en ninguna parte, pero supongamos que le hacemos caso al señor Peldosa, y hubo una instrucción, resulta que no tiene tampoco ninguna explicación la renovación de ese contrato. Porque en la renovación del contrato lo que hay es una recomendación de técnicos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social para que se extienda. Y por consiguiente, desde ese punto de vista, esa tesis es insostenible con la evidencia que tenemos al día de hoy. Para concluir, su señoría, y con esto ya termino, tampoco puede decirse que aquí hubo un error que produjo disposición patrimonial desde el punto de vista de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, su señoría, básicamente por el tema de, como le he dicho, de la renovación del contrato y porque las personas, las autoridades de nivel ejecutivo de la Corporación Municipal, cuando se les consulta respecto de este contrato en particular, ellos sí lo califican como que tuvo un efecto favorable y que sí existía esa necesidad de contratación.
Lo que pasa es que cuando se le pregunta a algunas personas que no están en el nivel ejecutivo respecto de la necesidad de haber contratado o si hubo algún error en esto, ellos evidentemente manifiestan que no saben si había una necesidad de contratación porque ellos no forman parte del directorio de la corporación ni forman parte de la plana ejecutiva mayor. Por esas consideraciones, su señoría, y si se abriera el debate para ver el tema ya más puntuales, nosotros entendemos que la evidencia que el día de hoy tiene recopilar el Ministerio Público en ningún caso da o permite concluir que se da a alguno de los presupuestos, tanto desde el punto de vista del hecho material como desde el punto de vista de la participación, porque lo que ha hecho el fiscal finalmente es fundarse en la opinión de dos personas. Una de ellas es la cónyuge del señor Peldosa, que es un testigo de oídas. Es decir, todo lo que dice la señora Carolina, en el fondo es porque se lo dijo el señor Peldosa. Y el señor Peldosa, su señoría, también consta en la investigación que se reunió con el jefe de gabinete de la corporación municipal. Y lo que él quería era casi extorsionar a la señora Karen Rojo para los efectos de que, en el fondo, él, como era abogado, podía retirar la denuncia. Y esta reunión se hizo, su señoría, y eso consta en la declaración del señor Erwin Calle, en el Hotel Terrado. Y la señora Carolina Aguirre quería que la mamá la nombraran directora de un establecimiento educacional. Y eso está ahí. Entonces, la verdad es que incluso la credibilidad de esas personas verdad, es bastante dudosa desde el punto de vista de, digamos, las aseveraciones que pueden realizar en la posición en la que se encuentran al día de hoy. Eso es todo, señor. Bien. La defensa de don Edgardo Vergara. Su señoría, sin perjuicio de lo señalado por los colegas, esta defensa desde ya viene a solicitar que no se dé lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Entendemos que, en definitiva, no se da ninguno de los presupuestos que permiten, en definitiva, decretar el arraigo nacional. No voy a reiterar lo señalado por los colegas por razones de economía procesal. Sin embargo, y en lo atingente a mi representado, estimamos que efectivamente no hay ningún antecedente que permita establecer que aquel tiene participación en calidad de autor en el delito de fraude al fisco. Señoría, en esto yo quisiera hacer hincapié básicamente en los hechos de la formalización de la investigación en relación con el tipo de participación que se pretende respecto de mi defendido. Si bien es cierto, el colega Castro ha hecho referencia al concierto previo y por qué no existirían antecedentes que permitan en definitiva establecer dicho concierto, lo concreto es que, consultado, el fiscal ha hecho alusión a que la participación que se le atribuye a mi defendido sería respecto de él en calidad de autor directo e inmediato del artículo 15, número 1, primera parte, es decir, a los que forman parte de la ejecución del hecho, de manera directa e inmediata. Es decir, no estamos hablando acá del artículo 15, número 3, que habla del concierto previo, sino que específicamente de la ejecución directa material del delito, autor directo e inmediato. Pues bien, conforme a la relación de hechos que ha hecho el fiscal, en ninguna parte ha señalado o ha fundamentado debidamente en qué consistiría esta ejecución directa e inmediata. El fiscal solamente dice que se hace un contrato, que el contrato, bueno, sin perjuicio de los detalles, mi representado lo habría avisado, suscrito y posteriormente autorizado el pago de los servicios en su calidad de secretario general ejecutivo de la Corporación Municipal. Pero no ha indicado de qué manera realiza actos efectivos de fraude. Y en esto, en definitiva, compartimos lo señalado por el colega Castro en cuanto a que lo único que vincularía a mi representado supuestamente sería la declaración del señor Peldosa. Efectivamente, obran en la carpeta fiscal a lo menos 30 declaraciones de testigos, todas las cuales son bastante disímiles en cuanto a su relato, tanto en cuanto a fechas, en cuanto a dinámica de trabajo. Lo cierto es que acá consta también materialmente que los trabajos por los cuales mi representado suscribe el contrato se ejecutaron. A mayor abundamiento, incluso más allá de lo señalado por la Codefensa, consta que el propio Consejo de la Contraloría General de la República, haciendo un estudio, el fiscalizador da fe de que este contrato que mi representado en su calidad de secretario general ejecutivo visó fue realizado y en base a los informes que se le entregaron, aquel autorizó el pago de los mismos. Es decir, el trabajo está y lo avala el propio fiscalizador. Los otros detalles, señoría, no hay nada más que haya sido invocado por el fiscal el día de hoy. Pero sí, por si le dan la palabra y adelantándome lo que pueda señalar, consta en el informe policial 2040 de la Policía de Investigaciones de Chile que mi representado habría en su oportunidad prestado declaración y en definitiva habría él
señalado cuál era su función en la corporación municipal y habría reconocido que él suscribió el respectivo contrato. Sin embargo, desde ya y en el evento de que el fiscal lo invoque como un antecedente para establecer el delito y la participación, desde ya indico que el tribunal no debiera considerar aquello toda vez que dicha declaración fue tomada en calidad de testigo, si los resguardos que deben asistir a una persona en calidad de imputado, esto es, la debida lectura de sus derechos. Por lo tanto, no puede ser invocado desde ya como antecedente probatorio. Y en lo que dice relación básicamente con la necesidad de cautela, es, su señoría, indicar que el fiscal ha señalado que es necesaria, en este caso, el arraigo nacional, primero por peligro para la seguridad de la sociedad y en segundo lugar por peligro de fuga, en definitiva. Pero no ha invocado las razones por las cuales el tribunal debiera fundadamente resolver sobre dichas medidas cautelares. No ha indicado, en el caso del peligro para la sociedad, si es que se invoca por la gravedad del delito, el número de delitos, la cuantía de la pena, la imposibilidad en procedencia de beneficios, o que mi representado efectivamente no tiene garantías de que se presentarán los actos de procedimiento. Lo cierto es que no hay ningún temor, pues aquel, cuando fue requerido a la citación por parte de la PDI, se presenta y el día de hoy igualmente se presenta. En consecuencia, su señoría, creemos que además de ni siquiera justificar el fiscal la necesidad de cautela, tampoco sean los presupuestos fácticos para ello. Y en esto, acá la jurisprudencia es bastante clara en decir que, en definitiva, el artículo 155 debe interpretarse en armonía con las primeras normas de las medidas cautelares, es decir, debe existir una real necesidad de cautela. No todo procedimiento judicial, no toda investigación penal, por mucho que los involucrados sean personas de, en este caso, alcance público, ameritan una cautelar. Es necesario que realmente esa necesidad de cautela justifique la privación de una garantía constitucional, que en este caso es la libertad ambulatoria. En consecuencia, pedimos que no se dé lugar al arraigo nacional ni ninguna medida cautelar en definitiva. Bien. La defensa de don Héctor Gómez. Gracias, señoría. En definitiva, esta defensa también se va a oponer a la medida cautelar solicitada esta mañana por el Ministerio Público. ¿Qué duda cabe que efectivamente la letra A, partiendo por, en ese mismo orden establecido por el Ministerio Público, no hay delito, toda vez que precisamente el tipo penal exige como la conducta descriptiva defraudar o consentir en defraudar? Ya partiendo de ese solo hecho, no se da precisamente, respecto de mi defendido, ninguna de esas hipótesis. Él no defraudó, tampoco consintió. Tanto es así, y esto lo conecto inmediatamente con la letra B a propósito de la participación, que si siguiéramos la hipótesis que se ha sostenido esta mañana por el Ministerio Público de haber concierto supuestamente, tendríamos que reprochar al principal testigo que imputa a mi defendido, el señor Mauro Robles, quien en su declaración hecha valer ahora por el señor fiscal para fundamentar la petición de medida cautelar, habría señalado que por instrucción de doña Karen Rojo, y a su vez instruido doña Karen a Héctor Gómez, él habría tenido que redactar un contrato de servicio por servicios que no se habrían prestado finalmente, sino que eran para, en definitiva, transparentar o justificar algo que no correspondía. Pues bien, si hay concierto previo, ¿dónde está el señor Mauro Robles acá en la audiencia? Porque, en definitiva, si esa es la tesis que sostiene el Ministerio Público, que por cierto no la hay, debería estar doña Karen, que lo está, don Héctor, y don Mauro, que fue finalmente quien hizo efectivamente la conducta que se supone que se establece en este caso, que es fraude al fisco. Por lo tanto, primera cuestión, no estando acreditado el delito, porque no se da la conducta típica, no habiendo presunciones fundadas, que eso es lo otro relevante, su señoría. Aquí simplemente se habla de una declaración y se agrega en segundo lugar una declaración, dice el señor fiscal hoy día, de un coimputado que declara y dice haber prestado asesorías políticas y comunicacionales a la alcaldesa doña Karen Rojo. Y en ese sentido dice además haber involucrado a mi defendido en ese supuesto concierto. Y anoté textual, porque le habrían pedido que mintiera. Su señoría, si presunción fundada de participación no se basa en lo que diga el coimputado, tiene que haber un antecedente feble, es decir, un antecedente serio, no feble en este sentido, serio, que acredite cuál fue la real ejecución dentro de ese fraude que hemos escuchado hoy. Su señoría, hay que sumar que el Ministerio Público funda, además, para entender que hay delito y participación, 2 querellas, dice.
y resulta que de las dos querellas, una particularmente, la del Consejo de Defensa del Estado, no está dirigida en contra de mi defendido. No aparece imputado en esa querella. Tanto es así que lo único que hay, si uno descarta, y en ese mismo orden lo voy a hacer que lo hizo el fiscal, dos querellas, denuncia de Contraloría, múltiples declaraciones, Carolina Aguirre, Mauricio Peldosa, el señor Ickinson, testigos que dicen que habría un nexo entre la municipalidad y el señor Izquierdo, declaraciones de que aparecería todos los días el señor Izquierdo en contacto telefónico con Karen Rojo en Antofagasta. Hasta allí, todos esos antecedentes, todos, en ninguna parte aparece mencionado mi defendido como imputándole alguna actuación en relación a un posible fraude y menos en participación en un delito como el que se ha formalizado. De hecho, al no existir delito, al no existir participación, lo único que nos queda es esta última parte de la corporación cultural, donde aparece el señor Mauro Robles, donde dice que se habrían contratado con dineros de esa corporación los pasajes del señor Izquierdo. Pues bien, tal cual como lo adelantó mi distinguido colega, la corporación cultural es una persona de derecho privado que se rige precisamente por las normas del mundo privado, es decir, podría contratar sin ningún problema y de hecho efectivamente se va a incorporar también, si es necesario ese antecedente, esa contratación. Por lo tanto, no habría perjuicio, que se conecta nuevamente con el tipo penal por el cual estamos discutiendo, que no habría perjuicio precisamente elaborado ni por mi defendido ni por ninguno de los que están aquí sentados. Finalmente, su señoría, peligro para la seguridad de la sociedad, de acuerdo a los parámetros que nuestro legislador establece, entender que cualquiera sea el parámetro, cualquiera sea este del artículo 140 letra C, de forma positiva, todos y cada uno, en el peor de los escenarios, se dan respecto a mi defendido. Con mayor razón, entender que hay un peligro de incomparecencia, es decir, un posible peligro de fuga, se daría con mayor razón cuenta, y en eso coincido también con mis distinguidos colegas precedentes, se dio cuenta de la presentación de todos y cada uno a dependencia de la Fiscalía. Bueno, mi defendido se presentó también cuando fue requerido por el señor fiscal en calidad de testigo, precisamente para dar cuenta de todo lo que realmente estaba pasando. Y ocurre que solo a propósito de la declaración de don Mauro Robles e indirectamente del señor Peldosa, aparece involucrado en un hecho que no le compete. Peligro de fuga no hay porque ha comparecido, citado en presencia del señor fiscal. Segundo, ha comparecido precisamente esta audiencia y lo que menos quiere es evadir el control de la justicia porque lo que quiere realmente es que esto se esclarezca y demostrar efectivamente su inocencia, que no es el momento procesal, por cierto, pero estoy aludiendo a la necesidad de cautela. Y termino, se ha aludido mucho a la proporcionalidad, pero la doctrina moderna también agrega un principio, el de necesidad a propósito de la medida cautelar. ¿Hay desproporción? Sin duda que hay desproporción. ¿Hay necesidad? No hay necesidad porque mi defendido ha dado garantías de que se ha presentado a cada uno de los actos que ha sido requerido y va a seguir seguramente ligado a esta situación y por lo tanto, en ese sentido, no habiendo antecedentes que justifiquen la existencia del delito, no habiendo presunciones fundadas de participación y no habiendo necesidad de cautela, solicito no se haga lugar a la medida cautelar ni a ninguna otra, su señoría. Bien. Ministerio Público. Señorías, vamos a insistir con la petición que realizáramos hace un momento de medida cautelar y nos gustaría indicar lo siguiente. Nosotros la fundamentamos en considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Enunciamos los parámetros de las letras A y B y en cuanto al C, el delito por el cual se ha formalizado a la señora Karen Rojo, al señor José Miguel Izquierdo y al señor Edgardo Vergara es el delito de fraude al fisco en los términos del artículo 239 del Código Penal con un perjuicio que supera las 400 UTM. Por lo tanto, la pena aplicable en el evento de resultar condenado es la de presidio mayor en su grado mínimo. Lo anterior sin perjuicio de las alegaciones que, por ejemplo, la defensa del señor Izquierdo hace de la colaboración sustancial, que si bien es cierto, ha asistido a los actos del procedimiento, ha colaborado, es un tema de fondo. Nosotros estamos hablando como parámetro objetivo, su señoría, respecto a la pena asociada, asignada al delito por nuestra propia legislación. Y esto es un delito con pena de crimen.
5 años y un día a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Luego, en relación al delito de fraude al fisco por el cual ha sido formalizado el señor Héctor Gómez, el perjuicio supera las 40 unidades tributarias mensuales y la pena asociada al delito es de presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. O sea, una pena de 541 días, 5 años de privación de libertad, sin perjuicio de las otras penas de inhabilitación y las restantes que establece nuestro legislador. Ese es el marco legal asociado a cada una de las personas por las cuales se ha formalizado la investigación. Y además se esgrimió como fundamento el asegurar su asistencia a los actos del procedimiento. Y entendemos, señoría, que el estándar para la apreciación de estas medidas, ya lo habíamos mencionado, no es el de la prisión preventiva, sino en los términos del artículo 155 del Código Procesal Penal. Y eso es lo que pedimos al tribunal valorar. Se ha discutido mucho la concurrencia de los requisitos de las letras A y B del artículo 140 y se ha hablado mucho de la existencia del delito para los efectos de debate y procedencia. Y se habla mucho que el servicio sí fue prestado y están los contratos. Y justamente eso es efectivo, señoría. Y por eso mismo que nosotros fundamos que esos contratos que los justifican, en base a los antecedentes recopilados, se trata de un servicio no prestado o no prestado en los términos que se había contratado. Y por lo tanto no es posible que desconozcamos que exista un contrato y que existan informes elaborados y actividades desplegadas. Pero justamente, su señoría, de eso se trata este delito, que es una distorsión de la realidad para los efectos de provocar perjuicio. Es una estafa en la que participan funcionarios públicos. Luego se ha dicho que la corporación, la CMDS y la Corporación Cultural de Antofagasta son corporaciones de derecho privado, sí, es efectivo, pero son corporaciones de derecho privado que cumplen una función pública, que al amparo del artículo 260 del Código Penal, quienes la componen son funcionarios públicos. Y citando la misma jurisprudencia que un abogado defensor ha hecho anteriormente en el caso de Adaro, justamente se vinculaba con la CMDS, y tanto particulares asesores como el propio alcalde en su oportunidad fueron condenados por el delito de fraude al fisco. Luego, en relación a la participación, en los hechos de la formalización se ha descrito cada una de ellas y en la forma en que cada uno ha ejecutado los actos ilícitos que considera el Ministerio Público en base a los antecedentes reunidos. Y para finalizar, en base a la necesidad de cautela, nos remitimos a los argumentos antes indicados de la gravedad de la pena asociada a los delitos en materia de la formalización. Y, su señoría, esta es una medida cautelar que permite a la defensa, en el evento que cada uno de los imputados lo desee salir fuera del país, en pedir su suspensión. Por lo tanto, no es una medida que está vigente e imposibilita la libertad de desplazamiento de cada uno de los imputados en su desarrollo diario y normal en el desempeño de sus trabajos o de sus oficios, sino una medida que entra a operar justamente para los efectos de evitar la salida fuera del país. Y como es de conocimiento del tribunal, muchas veces cuando imputados con esta medida han necesitado salir fuera del país a cumplir alguna actividad, se ventila una audiencia, se debate y el tribunal la suspende cuando hay fundamento para dicha actuación. Entonces, se trata de una medida, su señoría, que justamente observa los fines del procedimiento y no afecta el desempeño de la función, trabajo u oficio de cada uno de los imputados. Ninguno de ellos ha manifestado que trabaje o que deba salir diariamente al extranjero o con cierta periodicidad. Entonces, señoría, solicitamos tener en cuenta lo indicado. Reiteramos que no estamos debatiendo para prisión preventiva, sino para una medida cautelar alternativa. El estándar es distinto, que tampoco estamos en la audiencia de juicio oral para decir que si los imputados deben ser absueltos o condenados, porque acá las alegaciones de los abogados defensores han sido de fondo. Es decir,
porque ellos son inocentes. Pero eso no es para esta audiencia. Nosotros tenemos antecedentes, lo hemos anunciado al tribunal y corresponde que se defina si estos indicios permiten al tribunal tener por justificados los requisitos que establece la ley. Pedimos al tribunal acceder a las medidas cautelares pedidas. Bien. ¿La parte querellante? Magistrado, reiteramos lo anteriormente dicho, compartimos los últimos argumentos que ha planteado el fiscal Aguilar, no tenemos más que nada que agregar y nos adherimos nuevamente a la petición de que la medida cautelar contemplada en el artículo 155, letra D, de nuestro Código Procesal Penal, sea aplicada para todos y cada uno de los imputados acá presentes. Bien. Señoría, esta parte no tiene nada que agregar a lo señalado por el Ministerio Público. ¿Por su parte? Lo único, señoría, que la referencia hecha a que la autorización del Consejo Municipal para salir del país es una cuestión administrativa, no es una cuestión penal. Y lo que se está pidiendo es la medida más baja de las medidas cautelares y que tienen por objeto asegurar el proceso. Pero más que nada, su señoría, como bien lo ha señalado el señor fiscal, esta no es una acusación, esta no es un juicio abreviado, es el ejercicio de la facultad que tiene el Ministerio Público de hacer efectiva su investigación. Esa es la etapa en que estamos. Además, la medida cautelar, como muy bien lo señaló el señor fiscal, puede ser suspendida. De manera tal que se está pidiendo acá la medida más simple y el señor fiscal está formalizando su investigación. Nada más que eso. Bien, en razón entonces de lo anteriormente señalado y teniendo en vista entonces que la medida cautelar solicitada por el Ministerio... Señoría, disculpe, ¿nos va a dar derecho a réplica de lo señalado finalmente por el señor fiscal? Porque entiendo que se refirió a temas a propósito del fundamento de la necesidad de cautela, que se distorsionó la realidad y agregó elementos nuevos, artículo 260 a propósito de la corporación privada. Entonces, entiendo Bien, a propósito de ese elemento, sí, vamos entonces a otorgar traslado, pero a propósito de ese solo elemento, eso, porque sí, el solo resto eso. de los elementos están bastante claros, Solo eso. lo señalado por las defensas. Bien, comenzamos en el mismo orden. No tengo nada que decir al respecto. Una sola cuestión adicional a lo que ya se ha dicho. Como el señor fiscal dice que ahora los informes existen, que la contratación se hizo, pero que el delito se trataría en el fondo del fraude precisamente en tener esa evidencia física que sería falsa. Se ha invocado por el señor fiscal que el objeto real, digamos, de este presunto fraude sería que doña Karen Rojo saliera reelecta y por tanto la asesoría sería de carácter político y electoral. Pues bien, su señoría, nosotros hicimos comparecer a quién fue el asesor electoral de doña Karen Rojo, que fue don Carlos Correa Bau. Él declaró en la Fiscalía el 13 de abril del año 2018 y también acompañó toda esta evidencia respecto de todo el trabajo de seguimiento que hizo el año 2016 para los efectos de la reelección de doña Karen Rojo, y señala que su trabajo concluyó el mismo día de la elección cuando él le redactó el discurso y estuvo a cargo del cómputo de datos. Y por tanto, desde el punto de vista de la motivación que ha señalado el Ministerio Público tampoco concurre, porque en este caso, desde el punto de vista político-electoral, quien desarrolló esas funciones y por las que cobró, se le pagaron con recursos personales, incluso señaló la cuenta corriente en la que le depositaron los dineros, y estos dineros además fueron rendidos en el servicio electoral, fue otra persona, y no fue el señor José Miguel Izquierdo, sino que don Carlos Correa Bau. Solamente eso. Bien. ¿Por su parte? Sí, su señoría, muchas gracias. Brevemente, bueno, partiendo de la base que, bueno, efectivamente, como señala el señor fiscal, no es esta la etapa donde discutir eventualmente la inocencia de nuestros representados. Y efectivamente la finalidad de esta audiencia era la formalización de la investigación y como tal podía haberse hecho simplemente, pero desde el momento en que el señor fiscal pretende afectar la libertad de nuestros representados, la libertad ambulatoria, su señoría, de alguna manera, que pudiera pensarse que es de baja intensidad, pero de todas formas hay una afectación, y de acuerdo al Código Procesal Penal es necesario fundamentarla, y de esa manera hacer referencia a la letra A, B del artículo 140, correlativamente existe el derecho de las defensas de su señoría de referirse entonces también a la existencia o no del delito y de la participación de nuestros representados. Y por eso, señoría, se ha hecho referencia a aquello, y no por pretender que se está adelantando una decisión de absolución o condena de nuestros representados. Y en ese sentido, su señoría, estamos en el derecho a señalar, por ejemplo, que si se formalizó investigación en contra precisamente de don Edgardo Vergara Montt, como autor del 15 número 1, primera parte, su señoría,
queremos decir que no hay ningún antecedente de todas las declaraciones que se han hecho valer por el señor fiscal que diga relacionada con que tenía nuestro representado conocimiento de ese supuesto ardid, maquinación, en definitiva del fraude o el engaño que se habría fraguado entre otras personas, puesto en que no existe, no está acreditado respecto a ninguna, pero tampoco está acreditado el conocimiento que tendría don Edgardo Vergara Montt de aquello. Porque aquí se ha descartado la participación como autor del 15 número 3, del tema del concierto, que en realidad hubiera sido eventualmente lo más fácil decir. No, derechamente se le imputa conocimiento de toda la actividad que habrían desempeñado otras personas para eventualmente cometer este delito. No hay correo electrónico, no hay declaración de ninguna persona, ni siquiera del coimputado, su señoría, que señala haber estado colaborando con la investigación, señala así que el señor Vergara Montt conocía estas otras actividades que reprocha el Ministerio Público en su formalización. Entonces, su señoría, si no hay ningún antecedente, ¿por qué nuestro representado tiene que sufrir una afectación a la libertad ambulatoria? Independiente que después eventualmente se pueda pedir la autorización para salir del país, pero es una actividad más que debiera injustificadamente nuestro representado desempeñar y estar expuesto a que el Ministerio Público en el momento decida prestar o no su anuencia para que nuestro representado pueda salir. Por esas razones, su señoría, es necesario hacer referencia a aquello y además a que efectivamente no está acreditado el perjuicio. Lo que se hace referencia a una pericia contable se refiere a otro tema, no se refiere al perjuicio. Hay un contrato firmado, un contrato que se ejecutó, un contrato en que hay informes, un contrato en que incluso el mismo coimputado que dice está colaborando con la Fiscalía señala que prestó efectivamente los servicios y por ello se pagó. Entonces no hay perjuicio, es solo el pago por un contrato. No hay, su señoría, ningún antecedente como para que lleve a pensar, siendo una necesidad antigua, incluso del año 2013, de estas asesorías comunicacionales que necesitaba la Corporación Municipal de Desarrollo Social, ninguna antecedente que permita entender que mi representado habría participado en este delito de fraude al fisco que se le imputa. Por estas razones, porque no hay necesidad de cautela, porque no se han entregado antecedentes concretos de la necesidad de cautela respecto de mi representado, o sea, no puede ser por el solo hecho de formalizar investigación por un delito que merezca una pena de presidio mayor en su grado mínimo, deba necesariamente imponerse esta medida cautelar. No, tienen que haber antecedentes concretos respecto a la persona de nuestro representado que lleven o permitan al tribunal entender que no se va a presentar a los actos del procedimiento y es más, existen antecedentes concretos que sí acreditan que se ha presentado a todos los actos del procedimiento. Por esas razones, su señoría, solicitamos que se rechace la cautelar pedida por el Ministerio Público. Finalmente, por su parte. Gracias, señoría. La parte final, que creo que todos coincidimos, en la parte final del artículo 155, donde está incluida el arraigo, dice, la procedencia, duración, impugnación y ejecución de esta medida cautelar se regirá las disposiciones aplicables a la prisión preventiva. Y es por eso que tuvimos que entrar al detalle de las letras A, B y C del artículo 140, donde está detallada la medida cautelar. Pues bien, y quedo preocupado porque bajo el principio de objetividad que rige al Ministerio Público, el señor fiscal de forma muy liviana dice, mire, ¿cuál es el problema? Si total pueden pedir una suspensión y generan una audiencia y seguramente aquí no va a pasar nada y luego mis defendidos o las personas van a poder salir. Su señoría, no se trata de eso. Se trata de efectivamente discutir la cautela. ¿Hay antecedentes que justifiquen la existencia del delito? No. ¿Hay presunciones fundadas de participación? No. Por ende, la necesidad de cautela no procede. Seguramente esto mismo se va a ver refrendado en la etapa procesal, y en eso coincido con el señor fiscal, en el juicio, donde se demuestre, pero en esta etapa preliminar, ¿qué es lo que hay que discutir? Precisamente esos antecedentes, que hoy día el señor fiscal, a propósito de mi defendido, no ha dicho. Tanto es así, y eso me preocupa, porque ha hecho referencia a la diferencia de pena entre 3 imputados versus don Héctor Gómez. Y ha dicho que para algunos, presidio mayor en su grado mínimo en abstracto, pero respecto de don Héctor Gómez, presidio menor en su grado medio. Y compara las mismas penas para pedir el mismo fundamento de la medida cautelar. Es decir, hay una desproporción. Y ahí sí hay una desproporción, porque si fuera por pena, solo por eso,
no podría entonces compararse la situación de mi defendido con el resto de los coimputados. Principio de objetividad, y con esto voy terminando, señoría, que lleva a investigar no solo la acreditación del hecho punible y participación, sino que además todo aquello que demuestre la inocencia de la persona que está siendo investigada. Y eso es lo que el señor fiscal debe abocarse precisamente a propósito de lo que ha formalizado hoy día. Es precisamente hacer objetivo. Y dentro de ese contexto, y lo hemos adelantado en el debate de la medida cautelar, es que mi defendido se ha presentado a los actos del procedimiento. No hay ningún peligro que vaya a evadir la justicia. Es más, justamente a partir de este momento lo que queremos es que precisamente empiece a comparecer de forma incluso más seguida para que el señor fiscal pueda determinar objetivamente qué es lo que realmente ocurrió. Y siendo así, no hay necesidad de cautela, su señoría. Y finalmente, porque el mismo señor fiscal lo dice, esto va a ser una cuestión de fondo, los defensores se han adelantado. Bueno, lo mismo que ha señalado el señor fiscal, el artículo 260 del Código Penal aplicable a propósito de lo público o lo privado es una cuestión de fondo. Él mismo lo está señalando. Por lo tanto, debe ser objetivo para discutir una medida cautelar. Y termino con esto. No es una cuestión tan liviana de si se puede pedir después una autorización. Seguramente mi defendido no va a salir del país, pero no se trata de eso. Se trata de que las instituciones funcionen correctamente y que cuando una persona deba estar sometida a una medida cautelar, existan antecedentes que den cuenta de esa medida cautelar. De lo contrario, nos transformaríamos en una situación totalmente arbitraria e incluso peligrosa para el Ministerio Público, porque con ese criterio, con esa argumentación, personas que podrían arriesgar prisiones preventivas, las defensas podríamos traer antecedentes para decir, no, si en realidad no se va a arrancar, no se va a ir, no es un peligro, porque asegurándole a la Fiscalía que no va a ser ningún peligro, se puede mantener con otra medida cautelar. No se trata de eso, señoría, se trata de ser objetivo, parámetros objetivos. Si hay antecedentes, se decreta una prisión preventiva, pero si no los hay, no tiene por qué decretarse, y eso no es ningún perjuicio para nadie, ni para la Fiscalía, pero es un perjuicio eventualmente para la defensa si se decreta no habiendo antecedentes. Pido no se haga lugar a la medida cautelar. Ministerio Público, ¿algo más que señalar? No, señoría, gracias. Por parte querellante, ¿algo más que Sí, decir? su señoría, quiero hacer presente dos cosas. Primero, el carácter de objetividad que ejerce el Ministerio Público es efectivo. Más aún, está refrendado por la presencia del Consejo de Defensa del Estado. Esta investigación en gran parte se inicia por la Contraloría General de la República, de manera que la objetividad está en este caso triplemente garantizada. En cuanto a lo que señala el colega respecto del alcance que podría tener esto, el derecho penal tiene por característica ser caso a caso. Esta medida es una medida proporcional a lo que estamos haciendo. Se trata de la primera autoridad de la ciudad. Se trata de funcionarios, de altos funcionarios públicos. No se está pidiendo nada más que no abandonen el país durante la investigación, lo que es, a mi juicio, proporcional y objetivamente fundado. Gracias, su señoría. Ahora bien, en razón entonces de los argumentos expuestos por los intervinientes en esta audiencia, vamos a resolver la discusión que se plantea en cuanto a la procedencia de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, esto es la prohibición de salida del país. Desde esta perspectiva, para comenzar el análisis de las alegaciones que han sido referidas por los distintos intervinientes, el tribunal va a partir por lo que dice relación con los presupuestos materiales. Esto es tanto el artículo 140 en su letra A y en su letra B. Desde esa perspectiva y teniendo en vista lo que señala en definitiva nuestro legislador, efectivamente el estándar probatorio que se fija o en definitiva se permite tener un parámetro para determinar si procede o no estos presupuestos materiales, no es el mismo estándar que a su respecto establecido el legislador penal a propósito de toda duda, más allá de toda duda razonable, que es un parámetro distinto, un parámetro de condena, que no es el mismo para analizar en definitiva los presupuestos materiales. Y desde ese enfoque y desde ese parámetro el tribunal va a enfocar las alegaciones que han sido formuladas por los intervinientes en audiencia. Desde ese prisma, la letra A del artículo 140 establece entonces que deben existir antecedentes que justificaran la existencia del delito. Y asimismo en su letra B establece entonces que estos antecedentes puedan permitir establecer presunciones fundadas en relación a la participación en dicho delito. Desde esa perspectiva y conforme a ese estándar, lo que ha sido indicado o los antecedentes que han sido invocados por el Ministerio Público, a la luz asimismo de las alegaciones de la defensa,
El tribunal tiene en vista que efectivamente los antecedentes que han sido reseñados y las alegaciones de la defensa se enfocan por una parte, o se relacionan con una parte, con lo que es la determinación de la pena, que son cuestiones, al menos a juicio de este tribunal, que se deben discutir en otro estadio procesal y que corresponden a cuestiones de fondo, que no deben ser analizadas ni tampoco ponderadas por este tribunal, al menos no en esta instancia. Asimismo, las alegaciones de la defensa dicen en relación a los presupuestos materiales, a alegaciones que dicen relación con la teoría del caso eventualmente de la defensa, alegaciones de inocencia, que reitero, al menos a criterio de este tribunal, no son de esta instancia procesal de discutir, ni tampoco de valorar por parte del tribunal a propósito de esta medida cautelar. No obstante existir estas alegaciones y señalar en definitiva las inocencias que se ha referido respecto de sus representados, las alusiones que han dicho en relación a la participación o a la carencia de participación en las distintas etapas o los distintos comportamientos que han sido indicados en la formalización, el tribunal entiende que la justificación que exige el legislador y además estas presunciones fundadas, al menos en esta etapa procesal, se sustentan en lo que ha señalado el Ministerio Público a propósito de la existencia o de los antecedentes fácticos señalados a propósito de la existencia de los contratos. Más allá de las valoraciones que se realicen en definitiva si estos contratos efectivamente dan cuenta de un servicio prestado o un servicio no prestado, que son cuestiones de fondo, sí permiten, al menos a juicio de este tribunal, establecer el parámetro señalado por el legislador en el artículo 140 en cuanto a la existencia de presunciones fundadas de participación. Y asimismo la existencia del delito que se invoca y respecto al cual han sido formalizados los 4 imputados en esta causa. Únicamente desde esa perspectiva, el tribunal entiende entonces que los presupuestos materiales permiten entonces entrar en la discusión de la necesidad de cautela que ha sido invocada por el Ministerio Público. Desde ese prisma, la necesidad de cautela, según lo señalado por el Ministerio Público, se fundaría por una parte en el peligro de la seguridad de la sociedad, que representa en razón del delito que se está imputando, y asimismo, por otra parte, la necesidad de poder asegurar la comparecencia de los actos del procedimiento. Desde esa perspectiva, asimismo, haciendo eco de lo señalado por los intervinientes, efectivamente el artículo 155 se remite en cuanto al análisis de estos presupuestos y asimismo la necesidad de cautela a lo señalado en el artículo 140. Desde esa perspectiva, el artículo 140, si bien a propósito de la prisión preventiva, que no es materia de discusión en estos autos, señala ciertos criterios orientadores que permitirían en definitiva determinar si procedería o no la necesidad de cautela invocada, que es el peligro para la seguridad de la sociedad. Desde esa perspectiva, efectivamente el delito que se está imputando en estos autos dice relación con un delito de fraude al fisco. Este delito de fraude al fisco, independiente de las alegaciones de fondo que ha señalado la defensa, y teniendo en vista asimismo un parámetro abstracto, que tampoco el tribunal estima que es procedente discutir ni valorar a propósito de esta resolución, únicamente el tribunal puede recoger lo que dice relación con la pena que eventualmente pueda estar asignada al delito y además el carácter que tiene esta pena. Desde esa perspectiva, la pena asignada al delito ha sido señalada asimismo por el Ministerio Público y reafirmada por la parte querellante. Es una pena de crimen en abstracto. Además, la gravedad de la pena asignada al delito dice relación con la naturaleza del delito que se está imputando, lo que obviamente no dice relación con determinar si efectivamente los imputados son culpables o son inocentes, únicamente analizando la gravedad de esta pena asignada y el carácter del delito que se está imputando. Desde esa perspectiva, y teniendo en vista asimismo lo que ha sido referido por las defensas, efectivamente existen constancia, y así lo ha señalado el Ministerio Público, que han prestado declaraciones o representado en las distintas instancias de la investigación. No obstante ello, el tribunal tiene en vista ese antecedente, pero no obstante ello, entiende al menos que la necesidad de cautela que invoca el Ministerio Público dice estricta relación con el tipo de delito que nos convoca. Y además la gravedad de ese delito, atendido especialmente la calidad de los imputados que son funcionarios públicos. Desde ese prisma, entonces, el tribunal entiende que si bien el estándar probatorio, que ya hemos referido, es distinto a eventualmente una condena, asimismo la necesidad de cautela desde esa perspectiva, desde el delito asignado, el tipo de delito, la pena en abstracto y asimismo la calidad de funcionarios públicos que ostentan los imputados, permite en definitiva fundar la necesidad para efectos de solicitar una medida cautelar. Desde ese prisma, entonces, el tribunal entiende que efectivamente las alegaciones vertidas por el Ministerio Público sustentarían su petición,
Atendido entonces los argumentos esgrimidos, teniendo en vista entonces el delito que nos convoca, y más allá de lo señalado por la defensa, que el tribunal entiende las alegaciones, hace presente a sí mismo las alegaciones que han sido vertidas en esta audiencia, pero no obstante ello, la necesidad de cautela, al menos en este estadio procesal, conforme el estándar probatorio fijado por nuestro legislador, procede entonces a decretar como medida cautelar la prohibición de salida del país respecto de los 4 imputados en estos actos. Bien, Ministerio Público. Su señoría, en relación al plazo de investigación, proponemos al tribunal fijar el término de 5 meses, teniendo en cuenta la complejidad de los hechos en materia de la formalización, la pena asociada al mismo, el número de personas que se encuentran involucradas, bienes jurídicos vulnerados y la existencia de múltiples diligencias pendientes, en primer término, que han sido solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado al presentar su querella el día de ayer, y a la existencia de otros delitos adicionales que el Ministerio Público se encuentra también investigando, lo que pueda hacer variar una formalización en mutar en una reformalización para agregar otros delitos respecto de algún imputado presente o de otras personas no convocadas en calidad de imputados al tribunal el día de hoy. Bien, la defensa de don José Izquierdo, en relación al plazo de investigación. No tengo objeciones. En relación a la defensa de doña Karen Rojo. Sí, su señoría, nosotros vamos a solicitar que el plazo de investigación sea de 60 días, fundado primero en la resolución que se acaba de dictar, su señoría, porque entendemos que ya habría una afectación a eventualmente la función que podría desempeñar en este caso doña Karen Rojo, y por consiguiente entendemos que una pronta cierre de esta investigación en el fondo se puede realizar en atención al estado actual de la misma. Esta investigación no partió el día de hoy, sino que lleva un año ya, prácticamente 13 meses. Además, su señoría, el Ministerio Público no tiene muchas diligencias, salvo lo que está proponiendo el el Consejo de Defensa del Estado en su querella, pendientes, sino que son unas pocas diligencias que son recabar cierto tipo de información. Hay una citación a un testigo que nosotros solicitamos que pudiera tomarse declaración, que está pronto a realizarse, ya tiene fecha de cumplimiento. Y en lo que se refiere, señor, a las múltiples diligencias que dice el señor fiscal que el Consejo de Defensa del Estado habría solicitado en su querella, efectivamente está solicitando 7 diligencias, de las cuales varias ya están cumplidas, señoría. Hay algunas diligencias que sí habría que realizar, que son, por ejemplo, un oficio a la Municipalidad de Antofagasta a fin de que informe funciones de determinados cargos, que eso está en la ley orgánica de la municipalidad y se puede obtener hasta por la página de transparencia. Está pidiendo un oficio a la TAM y ese oficio eventualmente se puede requerir dentro de un plazo también breve. Está pidiendo información a las compañías telefónicas, que también es una información que se puede recabar brevemente, y por consiguiente lo único que nos quedaría, y además obtener cierta información de ciertos computadores institucionales de la municipalidad. Ello hace, su señoría, que de la cantidad de diligencias que se están solicitando, la verdad es que fundamentalmente tenga que citarse a 1 o 2 personas, con lo que tenemos hasta el día de hoy, de lo que está proponiendo el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, y en lo que se refiere a lo que debiera realizarse son básicamente requerimientos de información que están todos sujetos a plazo. Entendemos, señoría, que un plazo de 5 meses es un plazo absolutamente excesivo en relación al estado actual de esta investigación, y ese plazo además tiene que estar en armonía con los requerimientos de la defensa. Nosotros tenemos, a partir del día de hoy, ya un poco más concretos los hechos de la formalización. Tenemos que definir algunas diligencias que vamos a realizar y que también esperamos que se puedan realizar dentro de un plazo de 60 días, sin perjuicio de que todos sabemos que estos plazos eventualmente, si es que hay diligencias que son atingentes a la investigación, están decretadas y están pendientes de cumplimiento, puede ser prorrogado, y eso habría que discutirlo en el momento en que esa diligencia efectivamente esté decretada y no esté cumplida. Pero hoy día, en abstracto, decir que hay múltiples diligencias, la verdad es que no es efectivo, porque la investigación desde el punto de vista del Ministerio Público no tiene diligencias, en este caso, pendientes de cumplimiento que puedan justificar un plazo de 5 meses. Bien. ¿La defensa de don Edgardo Vergara? Su señoría, nosotros también vamos a solicitar un plazo de investigación de 60 días, entendiendo que es un plazo razonable para cumplir las diligencias pendientes. No son muchas aquellas, ya
Se lleva más de un año de investigación, su señoría, y si las argumentaciones del Ministerio Público iban por el lado de que esta es una investigación compleja, bueno, por ello ha tenido un año para investigar. Esta audiencia de formalización no fue pedida por los imputados, nadie obligó al Ministerio Público a formalizar en esta oportunidad, su señoría, y entendemos que ya lo hizo, entendiendo que estaban las diligencias primordiales ya realizadas, ya habla de que está acreditado en su concepto el perjuicio, la participación, etcétera, y todo ello a partir de las diligencias que ya existen en la carpeta de investigación. El hecho de que eventualmente existieran otros imputados solo podría llevar al Ministerio Público a separar investigaciones y seguir en contra de ellos, pero considerando la afectación a las garantías de mi representado, creemos que es excesivo el plazo de 5 meses y por eso proponemos 60 días, su señoría. Si me permite, para agregar a lo señalado por el colega, igual siempre existirá latente la posibilidad de que el Ministerio Público, si se encuentra con el plazo corto, pueda pedir una ampliación o una prórroga al plazo de investigación. De tal manera que es un mecanismo que igual es conversable. Por lo tanto, en principio, para darle certeza a los intereses de mis representados, que pedimos el plazo de 60 días. Magistrado, los mismos términos, 60 días, y en el caso de mi defendido se da un doble perjuicio, toda vez que las diligencias que señala el señor fiscal a propósito de lo que estaría pendiente en la querella del Consejo de Defensa del Estado, como lo adelanté, no va dirigida en contra de mi defendido, en esa querella. Por lo tanto, esas diligencias no dicen relación con mi defendido, por lo tanto, hay un doble perjuicio porque indirectamente, a pesar de que hay otros imputados, se vería afectado. Se corrobora lo anterior porque el mismo señor fiscal hoy día dice, mire, además de estas diligencias, podrían haber más personas involucradas y eventualmente otros tipos de delitos. Bueno, es una labor propia del Ministerio Público que no tiene por qué ser soportada por mi defendido, que acaba de estar con una medida cautelar y por lo tanto, al no ser responsable de algo que es ajeno a él, una investigación, no debe superar esa investigación, y me sumo a lo ya indicado por los colegas defensores que esta es una investigación que no se inicia hoy día, ya lleva más de un año y hoy día simplemente se vino a comunicar un hecho que ya hemos escuchado. Ministerio Público. Su señoría, insistimos en el plazo y pedimos al tribunal tener especial consideración en el delito por el cual se ha formalizado, forma de comisión, bienes jurídicos vulnerados, existencia de diligencias pendientes, no tan solo las que ha propuesto el Consejo de Defensa del Estado, sino que otras más, pero entre aquellas que ha propuesto el Consejo de Defensa del Estado y que ha citado la defensa y que son de conocimiento de todos los intervinientes, está una relativa a la revisión de correo electrónico de todos los imputados. Y eso, señorías, se hace a través de un informe pericial, a través de la policía, que tiene un plazo de duración entre 30 a 90 días. Salvo que los imputados presentes entreguen voluntariamente todos los correos electrónicos desde el tiempo que media entre los hechos en materia de la formalización. De otra forma, se debe proceder, como es de conocimiento del tribunal, a través de una autorización judicial. Es más, así lo pide el querellante, ya que todos conocemos la querella, también es conocido por todos los señores defensores. Eso por un lado, señoría. Y por otro lado, actualmente se encuentran pendientes 2 diligencias. Una orden de investigar despachada al abril para que reciba la declaración de 2 personas y una citación que el defensor señor Castro ha enunciado. Pero, con motivo de la declaración de un coimputado prestada hace 2 o 3 días atrás, surgen una serie de otras diligencias que corresponde decretar, que dicen relación con otro delito, que es el de obstrucción a la investigación, por el cual la Fiscalía en su momento va a solicitar audiencia de formalización, y eso requiere, atendida la vinculación con estos hechos, que se tramite en una misma investigación y no en causas diversas, como dice el defensor señor Maine. En ese contexto, también, señoría, urge la necesidad de que el plazo sea en los términos que ha propuesto la Fiscalía, que por lo demás es el cuarto del precio que la ley establece, que es el de 2 años. Nosotros estamos acostumbrados, y como es de conocimiento del tribunal, a oír términos de plazo de 30 días, 60 días, 90 días en delitos de hurto, en delitos de robo y en puros delitos básicamente, por decirlo de alguna forma, menores, pero acá estamos en un delito que afecta a sensibles bienes jurídicos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de funciones, y se requiere un mayor tiempo para llevar adelante una investigación
como han dicho muchos de la defensa, objetiva, en que pueda considerar todos los aspectos para adoptar una decisión en la época de cierre y no estar apresuradamente realizando actividades o diligencias y teniendo que pedir al tribunal prórroga para debatir plazo antes que se hayan evacuado las diligencias que se requieren para poder seguir adelante y resolver esta investigación. Señoría, por lo tanto, pedimos que se nos dé el plazo propuesto. Bien, ¿el querellante? Magistrado, en la calidad de querellante, nosotros nos adherimos a los argumentos que acaba de plantear el señor fiscal con el objeto de que este tribunal fije como plazo de investigación los 5 meses que le ha planteado. Solamente esta parte querellante quiere profundizar sobre el bien público, el bien jurídico que está comprometido en la investigación que se va a empezar a realizar a partir de hoy en términos formales, que es la fe pública. Y estamos hablando de una institución que es muy relevante para nuestra comunidad y que constituye quizás la construcción social comunitaria más relevante que se ha hecho desde el año 1879 en la comuna de Antofagasta, que es precisamente la municipalidad, la cual por segunda vez en menos de una década se encuentra exactamente ante los mismos hechos. Por lo tanto, magistrado, todos los argumentos que ha dado la Fiscalía en relación a justificar estos 5 meses aparecen total y absolutamente justificados considerando la institución comprometida, considerando el bien jurídico que está comprometido en la comisión de los hechos que se acaban de señalar y además las personas que ocupan cargos relevantes en dicha institución. Por lo tanto, no es una cuestión menor y debe ser investigada lo más profundamente posible a objeto de poder volver, que la comunidad vuelva a tener un sentido de confianza profunda en su construcción más importante desde el punto de vista comunitario como es la municipalidad. La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también debe parecerlo. Bien, ¿algo más que señalar por el Consejo de Defensa del Estado? No, señor. Bien, atendido entonces el tiempo de investigación que ha sido solicitado por el Ministerio Público, el tribunal va a tener presente para en definitiva señalar el lapso de investigación que ha sido planteado. Por una parte, los argumentos vertidos en orden al tiempo que ya ha transcurrido respecto de la investigación de estos hechos, teniendo en vista la naturaleza del delito, asimismo las diligencias que han sido indicadas tanto por el Ministerio Público y asimismo lo que ha sido reseñado por la defensa, para efecto entonces de determinar un plazo de investigación y finalmente teniendo en vista la medida cautelar que ha sido impuesta en esta audiencia. Desde esta perspectiva, entonces, el tribunal, entendiendo las alegaciones de ambas partes y teniendo presentes los criterios ya reseñados, perdón, va a señalar entonces como plazo de investigación un lapso de 120 días. ¿Hay alguna otra solicitud por parte del Ministerio Público? No, magistrado. ¿Por parte de la defensa? Para pedir copia de audio, magistrado. Sí, por supuesto, se le concede la copia de audio en los términos requeridos. En los mismos términos en la copia del audio sería. Ningún inconveniente. La copia del audio entonces a todas las defensas, ningún inconveniente. Se concede entonces los términos requeridos. ¿Podría ampliar dicha resolución también a la parte querellante? Ningún inconveniente. A las partes querellantes y a las partes de la defensa se le otorga entonces copia del audio respectivo. Bien. Gracias. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Para terminar la audiencia. Ahora.